Hermanos, hoy les quería compartir, el tema se llama nuestra vocación o el llamado de nuestra vocación. Y pues de nuevo voy a comenzar con una oración. Padre Santo, Señor, una vez más, Padre, venimos buscando tu rostro, Padre Santísimo, porque Padre, no podemos hacer nada, Señor, sin tú que nos dejes hacerlo, Señor. Padre, entendemos y sabemos de que a veces hacemos las cosas, pero si no es tu voluntad nos salen mal. A veces, Padre, queremos hacerla con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, y pues nos salen mal, Padre, porque tú no estás ahí, Señor, enderezando nuestras veredas, Padre. Pero, Padre, cuando nosotros venimos a ti, mi Dios, pidiéndote por sabiduría, que tú limpies nuestro camino, Señor, pero sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad. Tú estás ahí, Padre, escuchándonos, Señor, porque, Padre, no somos cualquier cosa, no somos solamente tu creación, pero somos tus hijos, mi Dios. Tú nos has dado esa potestad en Cristo Jesús. Entonces, Padre, ahorita como hijos venimos a tu presencia, Señor, para que tú nos des el entendimiento que tú quieres que entendemos, Señor, que tú, Padre, puedas usarme, Señor, como tú quieras que usarme, Señor, y que pueda llevar esta palabra que es tuya, no es mía, Señor, a donde tú quieras que lleve, Señor. Gracias, Padre, por las redes sociales, el internet, Señor Santo, que el poder que tiene, Padre, puede ser de destrucción, pero también puede dar vida, Padre. Y, Señor, tú usas el internet, Padre, para hacer lo que tú quieres que haga, Señor. Y uno de los ejemplos que tú dices, que tu palabra no va a llegar vacía a ti, Señor. Gracias porque tú usas esa herramienta, Padre, para que llegue a lugares donde nunca podemos llegar, Señor. Tú usas esa herramienta, Padre, para que pueda llegar a corazones donde tal vez nosotros no podemos predicar la palabra, Señor. Pero tú estás ahí, Señor. Tú puedes usar no solamente el internet para llegar a países donde no se puede, Señor, pero también puedes usar tarjetas de memoria, puedes usar teléfonos con videos ahí, Señor, para llevar tu evangelio, Padre. Tú usas la tecnología, Padre, como tú quieres que la uses, Señor. Y pues gracias, Padre, porque tú eres grande, Señor, tú eres hermoso, tú eres poderoso, y tu palabra va a llegar hacia ti, Señor, con todo lo que la mandaste a hacer, Padre. Y pues en esta mañana, Señor, así nosotros nos postamos a tu presencia, Señor, y te pido también, Padre, que me ayudes con el lenguaje, Señor Santo, y también te doy gracias por los hermanos que me ayudan, Señor. Gracias, Padre. Yo sé que necesito mucha ayuda, Padre, pero yo sé que como ayudaste a Moisés cuando él te dijo que él no podía hablar y era tartamudo, que tú le dijiste, no te preocupes, yo voy a estar ahí contigo. Y yo sé, Padre, que tú estás aquí conmigo, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Padre Santísimo. Y gracias por todo, Señor, porque confiamos en ti, Señor, y no en nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, les digo, hoy se llama nuestra vocación. ¿Qué significa la palabra vocación? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios primero. Si me pueden acompañar a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primeramente, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Pablo de Tarso está hablando aquí. Seguramente, ¿a quién le está hablando Pablo? Está hablando a ti, hermano, a mí. Está hablando a los hermanos de ese tiempo. Está hablando a la iglesia. Y en tercera parte, ¿qué es lo que les está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Y qué es lo que les está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice: os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
¿Qué es lo que se refiere Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí a nosotros? Que esta palabra es más viva y es más cortante en estos últimos tiempos. Aunque fue escrita hace mucho tiempo, todavía esta palabra es para nosotros y podemos ver que es real. Dice: yo preso en el Señor. Él estaba preso por el Señor, porque él alababa a Dios, porque él no se avergonzaba del Evangelio, porque él llevaba la palabra de Dios. Él estaba preso por algo bueno. Y dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación. Ok, ¿qué es la vocación? ¿Qué significa vocación? La palabra vocación significa, y esto es de Google, de un diccionario: vocación, inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Y aquí nos da el ejemplo. Ejemplo: desde muy joven manifestó su vocación transgresora. Mi esposa nos compartió en el agradecimiento que su hermana se acaba de graduar de enfermera registrada. Entonces, ese es un ejemplo que podemos ver de que esa es su vocación de ella. Dice aquí, el ejemplo dice: para dedicarse a una determinada forma de vida o determinado trabajo. Ella determinó que ese iba a ser su estilo de vida. Ahora es una enfermera registrada, pero no sé exactamente cuántos años duró estudiando para que esté ahí, pero yo le calculo unos 8 a 10 años. No solamente es cuando sales de la high school, estudias 2 años y ya eres una enfermera registrada, no. Tienes que estudiar la high school, luego estudias 2 años de universidad, luego 4 y luego otros 4, porque tienes que acabar con el masterado. Hermanos, eso es lo que es en el mundo, lo que hizo en el mundo, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo estudiar y salir adelante. Pero aquí es una vocación, ese es el trabajo, esa es su pasión que tiene. La vocación del mundo, ellos escogen las carreras que ellos quieren dar. La hermana de mi cuñada, la hermana de mi esposa, escogió nursery. Hay otros que escogen doctores, hay otros que escogen ingenieros, que hay muchas ramas de ingenieros, pero ustedes captan el ejemplo. Ellos escogen, y también es para nosotros. Hay muchos cristianos que igual pueden escoger ser enfermeros, enfermeras, enfermeros, lo que sea, pero eso es de que ellos escogen. Amados hermanos, aquí Pablo nos está diciendo de que, dice, es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cada uno de los que están aquí fuimos llamados a una vocación. ¿Qué vocación? ¿Qué trabajo? ¿A qué nos llamó el Señor? El Señor nos llamó a trabajar. El mundo escoge lo que hace, cuándo hace, cómo lo hace, pero nosotros, el Señor ya lo ha escogido por nosotros. Ahora lo que se necesita hacer es encontrar lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué tipo de vocación? ¿Qué significa vocación? Para ser más claro, trabajo. ¿Qué tipo de trabajo Dios quiere que tú hagas? Bueno, si seguimos leyendo Efesios capítulo 4, a unos los ha llamado apóstoles, y sabemos que son 12, ¿verdad? Y esos ya están llamados. Luego dice en este mismo capítulo que a otros los ha llamado como pastores, a otros los ha llamado como evangelistas. Entonces, no todos podemos ser pastores, eso lo entendemos, lo sabemos. No todos vamos a ser maestros, porque también dice a otros los ha llamado maestros. Pero una de las cosas que sí Dios quiere es de que nosotros llevemos la palabra donde vayamos. Dios quiere que tú compartas la palabra. Entonces, de una manera o de otra, Dios quiere que te prepares. Así como les compartía Proverbios capítulo 4. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que seamos pescadores de hombres. Eso se lo está diciendo a todos nosotros.
no solamente a los evangelistas, que ellos literalmente van y evangelizan, sino a nosotros. Cuando tú, amado hermano, vas al trabajo, Él quiere que tú seas un pescador del hombre. Cuando tú vas a la escuela, cuando tú vas a México, cuando vas a visitar a tu familia en California o a cualquier estado que vayas, Él quiere que tú vayas siempre predicando la palabra de Dios. Esa es tu vocación, ese es tu trabajo. Tu trabajo ya no es solamente pensar en qué te vas a esforzar en la vida, en qué vas a comer hoy, cómo vas a pagar las utilidades de tu casa. Dice, tú no te preocupes de eso, porque los gentiles se preocupan de eso. Pero tú preocúpate, tu preocupación es, estás haciendo buena vocación, estás haciendo buen trabajo para el Señor. Esa tiene que ser nuestra pregunta día a día. ¿Cómo podemos ser mejores trabajadores? Nosotros como trabajadores en el trabajo siempre queremos esforzarnos más, queremos dar la milla extra más. ¿Por qué? Porque sabemos que a un buen trabajador no lo corren. A los que son jefes de trabajo, ¿quién quiere correr un buen trabajador? Nadie. De la misma manera, hasta lo cuidan más. No, él es buen trabajador. Un ejemplo, un buen trabajador, una vez en un año, llama, no va a trabajar. El jefe le dice, oye, ¿estás bien? No le llama gritando, no le llama, hey, te voy a correr. ¿Por qué? Porque sabe que es un buen trabajador, lo cuida. Pero si lo cambiamos a la otra moneda, de que si un mal trabajador ya es su sexta, su novena vez que va tarde en un mes, que dice el jefe, no, ya estuvo. ¿Por qué? Porque es un mal trabajador. Entonces, si nosotros podemos ver eso afuera de la iglesia, de que la gente se esfuerza, la gente da la milla extra en la vocación que ellos tienen, imagínense cuánto más Dios quiere que nosotros vayamos la milla extra en la vocación, que aquí dice la palabra de Dios, con que fuisteis llamados. Dios ya nos ha llamado, Dios nos ha redimido, nos ha salvado, pero ahora Él quiere que tú te destaques, que tú des lo mejor de ti, no para bien de Dios, porque Dios es Dios, sino para bien uno. Porque, hermanos, es lo mismo si nos ponemos a pensar con un jefe de un trabajo secular. Cuando un jefe de un trabajo secular tiene a un buen empleado, como estaba compartiendo, lo cuida, ¿verdad? Lo trata bien. Pero si ese empleado dice, ¿sabes qué, patrón? Te doy mis 2 semanas, ya me voy. Pues el patrón se pone triste, pero dice, ¿te puedo dar un raise? ¿Te puedo dar un pago más? Y él dice, no, ya me voy. Ok, se pone triste, pero se va. ¿Y qué pasa? Puede llegar otro trabajador que sea hasta mejor que ese. Entonces es igual, o sea, en las cosas de Dios hay que ponernos a pensar. Dios te llama y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas el otro. Y si ese hermano no se esfuerza, si ese hermano no da la milla extra, a Dios le da tristeza porque Dios ya lo ha llamado, como dice aquí este versículo, fuiste llamado. Pero si ese hermano no le echa ganas, si ese hermano no está como el trabajador que tiene que estar, Dios va a preparar a otra persona para tomar ese lugar. Porque Dios es Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, no solamente yo, sino todos nosotros, de que es un privilegio tener la vocación que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios a los que estamos trabajando, a los que van a trabajar, porque ustedes son llamados, ustedes son trabajadores, ustedes están en la vocación, a los que son llamados, el gran esfuerzo que Dios ha hecho en esa cruz para que ahora nosotros andemos en la vocación que Él nos ha dado. Hay iglesias que no tienen piso, no tienen calefacción, no tienen nada, pero están ahí sirviéndole a Dios porque entienden el llamado que Dios les ha hecho. Hay hermanos que no tienen, no están bendecidos como nosotros con bocinas y están alabando solamente con voz, con palmas de manos, pero entienden la vocación.
¿Qué vocación? De alabar a Dios. Esa es la vocación. ¿Qué es otras vocaciones? Hacer lo más mínimo, a veces como poner mesas que podemos pensar que es mínimo, pero para Dios Él lo ve todo, y para Dios no es mínimo. Para Dios todo lo que hacemos para el Señor Él lo ve, porque estamos trabajando en la obra de Él, no en la obra de nosotros. Nuestra vocación, ¿quiénes son los llamados? Hay 3 puntos que nos dice la palabra de Dios, quiénes son los llamados. Ya les dije quiénes son los llamados, que somos nosotros, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, nuestro trabajo, mirad, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En inglés, take a look around. Fíjense a su alrededor. Muchos de nosotros no somos estudiados, no fuimos a la universidad, no somos, como aquí dice la palabra, nobles, no somos de categoría alta de clase. Pero Dios nos escogió. Dios escoge lo más pequeño y lo hace grande. ¿A Dios qué es lo que detesta a Dios? Dios detesta, voy a necesitar ayuda aquí, hermanos. Pride. Orgullo. Gracias. Dios detesta el orgullo. ¿Por qué Satanás fue tirado de donde fue tirado? Por orgulloso. Y aquí que estamos, somos gente humilde, como dice la palabra, no humilde como dice el mundo, de que el mundo dice que humilde es gente pobre, gente que no tiene que vestirse, ¿verdad? Eso es lo que el mundo nos quiere poner en nuestra mente, pero la palabra humilde significa cuando nosotros nos postramos a Dios. Jesús fue humilde, el gran ejemplo de toda la Biblia de la humildad de Jesús. Pero ¿quién fue el otro ejemplo de la Biblia que fue humilde abajo de Jesús? Fue Moisés. Moisés lidió con un pueblo que no quería, que al principio decía sí quería y ya después no quería, porque le decía a Moisés, tú solamente nos sacaste para acá, para el desierto, para morir. Constantemente le reclamaban a Moisés, y Moisés, ¿qué hacía? Se humillaba a Dios. Moisés subía al monte Sinaí y buscaba la presencia de Dios. Truenos, la presencia siempre estaba ahí y hasta la gente se espantaba. Pero ahí podemos ver la humildad de un hombre abajo del Señor Jesucristo, Moisés. Y amados, así es como Dios nos está hablando. Nos está hablando porque nosotros tenemos esa vocación en Jesús. Fuimos llamados. Dice, como es digno de la vocación porque fuisteis llamados, Efesios 4. Y aquí dice, en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos muchos, pero eso no quiere decir que Dios no nos ha llamado, al contrario, Dios nos ha llamado. Hermanos, donde 2 o 3 estén, ahí está el Señor. Dios no quiere cantidad. A Dios la cantidad, a Dios no le importa. ¿Cuántas iglesias, mega iglesias hay en Estados Unidos, en el estado de Texas? Hablando del estado de Texas, Joel Osteen, muchas, cantidad más de esta iglesia si la comparamos a cantidad. Pero a Dios no le importa eso, porque ahí nos enseña la palabra de Dios. Ellos afuera dicen que aman a Dios, pero cuando ellos predican, esos pastores predican en contrario de la palabra de Dios. Lo que Dios busca es cualidad. Cuando Elías quería que Dios le quitara la vida, el mismo libro de Hebreos habla de eso y dice Dios,
no, porque tú no eres el único que yo tengo. Todavía tengo a personas que no han doblado rodilla hacia Baal. Y le dice, tengo el remanente. ¿Qué es un remanente? El remanente son pocos. Eso es lo que Dios busca. Dios busca cualidad, no cantidad. ¿Cuánta gente en el Viejo Testamento supuestamente alababa a Dios, supuestamente hacía sacrificios, pero cuando cerraban la puerta se iban a lugares altos y sacrificaban a Baal? Eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere un sepulcro blanqueado. Dios quiere que tú le trabajes en la vocación que Dios te llamó. Dios quiere que tú le eches ganas a lo que Dios ya te ha llamado. Ahora vamos a ver quiénes son los llamados. Vimos quiénes son los llamados, somos nosotros. Y también vamos a ver cuál es el propósito, sino los llamados según su propósito, en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su proposición son llamados. La palabra de Dios aquí nos está diciendo, sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Verdad? También está diciendo aquí que estos son los que conforme a su propósito son llamados. De nuevo, ¿qué fue lo que nos dijo Efesios? ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Efesios 4:1? Dice, es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí este versículo en Romanos, que Pablo lo escribió igual, dice que fuimos llamados. No solamente Dios nos salva para tener la aseguranza que no vamos a ir al fuego y ya, y sentarnos y no hacer nada. Dios nos llama para trabajar en su obra. Dios nos llama para que llevemos su palabra, para que seamos pescadores de hombres. Dios nos llama para que cuidemos nuestro testimonio afuera, cómo nos comportamos. Todos caemos. Dice Pablo, yo soy el primero, y yo también, yo soy el segundo. Todos caemos, pero Dios nos quiere levantar 7 veces. Dios quiere que haya un cambio. Dios quiere que nosotros nos esfuercemos en ese trabajo que Dios nos ha llamado. ¿El trabajo afuera secular es fácil? No lo es. No lo es. Ayer estábamos poniendo, y se me olvidó dar gracias a Dios por eso, pues todavía no acabamos, ¿verdad? Pero estábamos poniendo el techo del hermano Fernando, y el hermano Fernando dice, yo mejor me quedo haciendo carros. Y yo pensé en mi mente, después le confesé al hermano Fernando, sí hermano, yo pensé en mi mente, yo mejor me quedo haciendo árboles, porque no es fácil estar ahí en el techo. La vocación que tienen los hermanos no es fácil, hermanos. Los pies nada más se te abren así. Imagínense estar así 10 horas, 8 horas, no es fácil. Y luego pensando ahí, a mí el hermano César nos ponemos en los árboles y andamos alto. Ahí podemos pensar en el techo que no está alto, pero a ver, súbete ya una caída de ahí para abajo, a ver si no te duele. Y sí, mis respetos para esa vocación. Entonces, hermanos, Dios nos llama a eso, a que seamos buenos en nuestro trabajo, pero quiere que nos esfuercemos de más, quiere que le echemos ganas. ¿Ustedes creen que el hermano Francisco con sus rodillas que él tiene malas, les gusta andar allá arriba? No, pero él tiene que echar ganas, él tiene que darle todo. Hermanos, así nosotros, hay a veces que esta carne pecaminosa no quiere leer la Biblia. Hay a veces que mejor quiere seguirla haciéndola así al TikTok o al YouTube Shorts o lo que ustedes miren, no sé, en Facebook. Pero ahí es donde viene nuestra vocación, que tenemos que acordarnos de que, ok, Dios me llamó a estar 8, 4 horas, 1 hora aquí, o me llamó a leer la Biblia. ¿Qué me llamó a Dios? Oh, Dios me llamó a prepararme. Eso es lo que Dios quiere para mí. Acuérdense que fuimos llamados. No solamente los está llamando cualquier cosa, los está llamando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los está llamando Dios, el Todopoderoso. Él es el que está dando el llamado ahorita, no yo.
es Dios. ¿Cuál es el llamado? Ese es el punto número 2. ¿Cuál es el llamado? Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios ya sabe cuando tú ibas a nacer. Por eso Dios murió en esa cruz, ¿verdad? Porque Él murió por nosotros. Aunque todavía nosotros no nacíamos, cuando Él murió en esa cruz, Dios ya sabía que estaba muriendo por ti. Cuando Pablo estaba en el vientre de su madre, Dios ya sabía y Dios ya estaba hablando para que Pablo hiciera lo que tenía que hacer. ¿Cuál es el otro versículo muy importante? En Isaías, ¿verdad? Que Dios lo conocía desde el vientre de su madre. Dios ya sabía quién iba a ser Jacob y Esaú. Desde el vientre de su madre Dios ya sabía. Bueno, hermanos, Dios ya sabe cada vida de los que estamos aquí y los que no estamos aquí, que somos miembros de su iglesia. Él ya sabe la vocación que tenemos que andar. Pero ahora es tiempo que nosotros nos pongamos a buscar el rostro de Dios. ¿Qué quiere lo que Él hagamos? Pero más que nada aprender y estar agradecidos porque Él nos escogió. Él nos llamó y Él nos escogió. Mucha gente dice, cuando yo encontré al Señor Jesús, y tal vez nosotros hemos dicho igual, que pues no podemos corregir, pero entendemos lo que está diciendo la gente. Y cuando yo encontré a Jesús, it's not a big deal. No es algo que te vamos a corregir. No, estás mal. Pero las palabras correctas es cuando Dios me encontró a mí. Porque uno no encuentra a Jesús, sino Jesús nos encuentra. Y dice la palabra de Dios que hasta eso Dios es el que escoge para que se lo da a Jesús. Entonces, hermanos, Dios ya los escogió a ustedes. Dios ya les habló de la vocación que tienen que tener, que fuimos llamados. Amén. Es un llamado personal. Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesús, en ese tiempo, en esa mesa, no solamente tal vez estaba Mateo, sino había muchos publicanos, había mucha gente ahí colectando taxes. Pero Él le dijo a Mateo, ven y sígueme. Entonces igual, ya sabemos esto, pero es algo que tenemos que entender, que la salvación es personal. El llamado de cada vocación es personal. Pero Dios está llamando individualmente. Él nos ha llamado, como dice Pablo, pero aquí nos dice la palabra, el mismo Jesús, Él llamó a Mateo, Él lo llamó. Él llamó a Pedro, Él llamó a Juan y llamó a ¿cómo se llama su hermano que mataron primero? El primer apóstol que fue muerto. Bueno, el hermano de Juan, ellos dos los llamó. Jesús llamó a todos los discípulos individualmente. Jacobo, gracias Señor. Llamó a cada discípulo individualmente, hermanos. Así es igual ahora nosotros. Él nos está llamando individualmente. Él está haciendo el llamado. El llamado es personal. Me pueden acompañar igual a Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartar a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado.
Pablo tenía su ministerio que era compartir el evangelio por los gentiles, pero se dan cuenta que el Espíritu Santo los había llamado. Ellos entendieron el llamado y lo hicieron. Bueno, en esta hora es igual. Dios les estaba dando el llamado que ustedes tienen. No todos tenían el mismo ministerio, la misma palabra. Yo les he compartido mucho y la palabra nos dice que somos un cuerpo, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cuerpo, pero hay muchos miembros. No todos somos narices, no todos somos ojos, no todos somos orejas, pero todos tenemos una función que Dios nos ha dado y hemos sido llamados en esa vocación. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una vocación, tiene un trabajo que tiene que hacer. Igual nosotros en la iglesia tenemos un trabajo que tenemos que hacer. El pastor tiene su trabajo, todos los demás hermanos que hacen su trabajo tienen su trabajo, pero todos necesitamos trabajar en la obra del Señor, así como Pablo y Bernabé trabajaban. Efesios 4:1, por favor me pueden acompañar si son tan amables. Si no, aquí se los leo yo. Yo pues, presto en el Señor os ruego que andéis como digno de la vocación que fuisteis llamados. Este fue el versículo que abrí. Este es el versículo número 1. Y el Señor nos está llamando. Es un llamado para salir de las tinieblas. Si el Señor no nos hubiera llamado, estuviéramos en las tinieblas, estuviéramos haciendo las cosas que Dios no quiere que hagamos y tristemente sin darnos cuenta que son tinieblas. ¿Por qué pelea el religioso? Porque no sabe, porque está en tinieblas. ¿Por qué pelea el homosexual cuando le decimos lo que dice la Escritura? Porque no sabe, porque está en tinieblas. ¿Por qué pelea el que roba? Porque no sabe, porque está en tinieblas. Pero nosotros ya no estamos en tinieblas. Nosotros ahora caminamos en la luz. Esta palabra es nuestra lámpara. Dios es luz y sus hijos tienen que andar en luz. Nosotros somos, ¿qué más de la luz? Somos la sal de este mundo. La sal y la luz. Nosotros ya no podemos estar en tinieblas. Dios nos ha hablado para que salgamos de las tinieblas. Me pueden acompañar a 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes escogido. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, nos llamó a su luz. Juan capítulo 1 dice que la luz vino y ellos no quisieron entender. ¿Quiénes son ellos? La gente que rechaza a Cristo. Prefirieron las tinieblas que la luz. Bueno, aquí Pedro nos está diciendo que nosotros ahora somos llamados de las tinieblas a la luz. Ahora ya no nos mueve el pecado como nos arrastraba antes. Ahora tenemos una vocación en Jesús, que somos llamados. ¿Sí ven la diferencia? Todos tienen vocaciones, sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Todos tienen trabajos, todos tienen metas, todos tienen un gol en la vida. Pero nosotros no solamente tenemos nuestros trabajos seculares, no solamente tenemos, los niños van a la escuela, carreras, no solamente eso, sino ahora nosotros tenemos nuestra vocación en Cristo. Nosotros a veces como cristianos tenemos que trabajar doble o triple o cuatriple, más que una persona que no conoce a Cristo Jesús. Esa es nuestra vocación, ir la milla extra. Segunda de Timoteo 1:9, por favor, si me pueden acompañar ahí. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Quién nos llamó? El Señor nos llamó.
Dice que la palabra de Dios que antes de los tiempos de los siglos, antes de todo, Dios ya sabía y nos llamó. Sí se pueden ver el amor de Dios, el amor que tienen por nosotros, el amor por si Dios no viene en 100 años, en 200 años, toda la gente que va a creer en ese tiempo, el amor que ya tiene, los hijos que ustedes van a tener en el futuro, el amor que Él tiene por esos hijos. Si Dios no viene, si Jesús, nuestro Señor, no viene, ustedes, hermanos, van a seguir teniendo hijos, si es la voluntad de Dios. Y Dios, es la voluntad de Dios que ellos vengan al conocimiento. Entonces Dios ya nos está hablando desde antes, desde que nosotros tenemos razón, y hasta después, cuando tenemos razón, aceptamos a Él. Dios ya tiene ese trabajo listo para nosotros, para que nosotros andemos en la vocación que Él quiere que andemos. ¿Se dan cuenta cómo Dios es tan hermoso en esa manera de que Dios nos da a escoger? Si aquí mi hija quiere ser abogada, Dios la deja ser abogada. Si mi hijo quiere ser lo que él quiera hacer, doctor, lo que él quiera hacer, o no quiere ir a la escuela, Dios le da ese libre albedrío. Y también en las cosas de Dios, o sea, el llamado, Dios te dice: hijo, vente a mis pies y yo te voy a poner a trabajar. Amados hermanos, cada persona que trabaja en la obra de Dios, cuando encuentran realmente lo que aman hacer, es igual como cuando va al mundo. Tu trabajo no tiene que ser un trabajo, tiene que hacer algo que te encanta. ¿Ustedes creen que el pastor Ramiro está ahí porque nada más quiere estar ahí? No, él le gusta pastorear, o sea, él le encanta, él se goza, él mismo dice con sus propias palabras que él se goza. Los hermanos de las alabanzas, los que estamos aquí, es lo mismo. ¿Por qué estamos aquí? Primeramente porque Dios es Dios, porque le queremos servir, pero después nos gusta estar aquí, nos gusta alabar a Dios. Igual con todos los servidores, y así debe de ser, tiene que ser un gozo que viene de Dios. La vocación que Dios te ha hablado o te está hablando, tiene que ser un gozo para ti. It never has to be a drag. Nunca tiene que tú entrar ahí por esa puerta y estar así, como que apenas quieres venir. Tiene que ser algo que tú amas hacer, porque eso es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que tú le ames, que haga las cosas bien, no que haga las cosas a medias. Entonces ese es lo que Dios quiere por nosotros. Ahora, para terminar, ¿quién es el que llama? Si me pueden acompañar a Hechos 13:2. Ministrados al Señor, ese fue el que acabamos de leer hace un rato, pero dice: ministrados al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, aparta a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Quién es el que llama? Cristo, el Espíritu Santo, el Padre. Él es el que llama. Él es el Dios de toda la gracia. Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos dice: ve y párate, ve y haz mi voluntad. Él es el que nos está llamando. ¿Quién es el que nos está llamando en este momento? Dios. Dios es el que nos está llamando. Y el último versículo que quiero que me acompañen es 1 de Pedro 5:10, por favor. ¿Cuál? 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, gracias, fortalezca y establezca. ¿Quién es el que nos va a perfeccionar? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos ha llamado a su gloria? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos está llamando para nuestra vocación? Cristo Jesús. Él es
el que nos está llamando en esta mañana, amados hermanos. Entonces, ¿cuál es tu vocación? ¿Para qué fuiste llamados? Esa pregunta solamente tú te la puedes hacer, tú y el Señor. Y trabajadores ocupan. Ahí sí, hasta la misma palabra nos enseña. Amados hermanos, se pueden poner de pie, vamos a hacer oración y luego llevamos a los niños. Padre Santísimo, gracias Padre, porque tú nos enseñas, Señor, que no solamente nos salvaste para no hacer nada, Padre. Tú no solamente nos salvaste para tener aseguranza del fuego, pero nos salvaste, Padre, para que seamos trabajadores tuyos, Señor. Somos hechura tuya. Thank you. Padre, somos hechos a tu imagen, Señor Santo. No somos cualquier cosa, Padre. Pedro nos dice que somos sacerdocio santo, mi Dios. No es para que nosotros estemos desperdiciando los dones, Padre, que tú nos das. Las manos, los pies, Señor. La inteligencia, el cerebro, Padre, que nos das, Señor. Ayúdanos, Padre, a explotar todos los dones que nos das, pero que sean para tu gloria, Señor. Que no solamente se queden estancados, Padre, pero que salgan a luz, mi Dios, esos frutos, Padre, porque tú nos comparas con un árbol muchas veces en la Biblia, Señor. Y tú quieres que den fruto tus dones, Señor. Tú quieres que seamos trabajadores en la vocación que tú nos has llamado, Señor. Tú quieres, Padre, que estemos unidos, Padre. Tú, Padre, quieres que crezcamos en ti, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Padre. Señor, te pido que este mensaje lo selles en el corazón, Padre, de nuestros hermanos, como Proverbios capítulo 4, y también, Padre, cuando es tiempo de que viene el tiempo malo, Señor, de que ellos puedan pelear, Padre, con tu espada, así como el Señor Jesús peleaba con Satanás, y Él decía, escrito está. Así igual mis hermanos, Señor, que ellos puedan decir, escrito está. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, Señor. Gracias por dejarme compartir tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Gracias por todos los agradecimientos, por las victorias, Señor, que solamente tú las puedes hacer posible, mi Dios. Y gracias, Padre, por esta semana pasada, Señor. Gracias porque también no tuvimos accidentes, Señor, en el techo de mi hermano, y también pido lo mismo, Señor, que nos sigas ayudando para que no haya ninguna complicaciones, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.